Muy buenas noches de nuevo, hermanos, y bienvenidos a esta escuela de evangelismo. Estamos con la bendición de poder estar con ustedes el día de hoy en ambos programas y vamos a darle continuación a lo que estábamos viendo en la primera hora durante la escuela profética. Le pido que por favor volvamos a orar y a pedirle al Señor que nos siga hablando y nos enseñe para poder ser una iglesia alerta, una iglesia y ministros alertas, ¿verdad? En cuanto a lo que está sucediendo en el mundo y lo que podemos encontrarnos en nuestro caminar. Así que oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta noche, Padre, por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra nos transforme, nos edifique, Señor, nos habilite para poder hacer la obra, Señor. Permite, Padre, que seamos obreros dispuestos, Señor, a obedecer el llamamiento, Señor, y el envío de los ministros que nos cubren, Padre. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu obra en este tiempo, Padre, y que los oídos de aquellos que han de ser salvos, Padre, estén atentos al mensaje de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como le decía en la primera parte, en la primera hora en la escuela profética, hablábamos acerca de las proclamas y los sellos de Jezabel, y vamos a ver la segunda parte tocando un poquito de lo último que vimos para entender qué es lo que el Señor nos está enseñando y de qué tenemos que estar alertas. Estábamos hablando de los sellos que nos da el Señor a través de su palabra y a través de cada una de las letras del alefato hebreo y ellas representadas en cada uno de los libros de la Biblia, y cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos sellan, nos marcan a través de las doctrinas apostólicas de la palabra que recibimos de los 5 ministerios ahora, enseñándonos, habilitándonos, como le decía el otro día, catartismos, reparándonos, perfeccionándonos para poder encontrarnos con el Señor y ser, como le dice el Señor en Apocalipsis a la iglesia en varias instancias, al más que vencedor, que seamos más que vencedores. Y para poder ser más que vencedores tenemos que estar alertas en las tretas que el enemigo va a utilizar para poder engañar aún a los santos, dice la Biblia. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios para poder estar nosotros empapados de su doctrina y poder salvarnos o guardarnos de estos engaños. Entonces estábamos hablando de cómo se manifiesta Jezabel de la misma manera en los libros del Padre, en los libros del Hijo y los libros del Espíritu Santo, y hablábamos que en Primera y Segunda de Reyes ella se manifiesta como la reina Jezabel. Ella mata a profetas de Dios y se rodea de profetas falsos, levanta un poder, un poderío, utilizando y usurpando la autoridad de su esposo el rey para hacer todas sus fechorías. En el libro, en los libros del Hijo, como usted sabe, desde Isaías hasta el libro de Juan, nosotros vemos cómo ella se manifiesta en Herodías, la esposa ilícita de Herodes, y quien ella utiliza a su hija para tener la cabeza de Juan el Bautista. Usted sabe que Juan el Bautista manifiesta un ministerio no solo profético, sino que también evangelístico, porque lleva un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de salvación. Y luego vemos también el espíritu de Jezabel manifiesto en los libros del Espíritu Santo, usurpando ella la autoridad apostólica, que es lo que estamos viendo en este momento manifiesto de lo que tenemos que guardarnos. Y usted sabe que nosotros estamos viviendo en la era, en el espacio del Espíritu Santo. El Señor se fue y lo dejó a él y dejó a los 5 ministerios, quienes a través de el Espíritu Santo podemos hacer la obra que nos llamaron a hacer para que nosotros mismos dentro de la iglesia y ustedes como iglesia puedan ser preparados y perfeccionados.
Entonces hay un siempre hay un enemigo manifiesto que va a querer contrarrestar la obra de Dios. Nosotros vemos a un Pedro diciéndole, Señor, tú eres el Hijo de Dios, pero oímos a ese mismo Pedro también engañando, tratando de seducir al Señor para que no haga la obra que el Padre lo envió a hacer. Entonces tenemos que tener esa sensibilidad y ese discernimiento de poder entender cuándo están operando inclinaciones o señales jezabélicas dentro de la iglesia, dentro de los grupos de la iglesia, que puedan estar contrarrestando la obra de Dios, que puedan estar minimizando, destruyendo o anulando la autoridad apostólica. De la manera que Jezabel lo hizo con su esposo. Veía a aquel hombre que estaba llorando porque no podía obtener algo, pero ella inmediatamente quiso tomar esa autoridad e hizo cosas terribles. Entonces, eso puesto dentro de la iglesia, tenemos nosotros que tener cuidado de no hacer el daño que podría hacer una manifestación jezabelica en la iglesia. Entonces, hablábamos de dónde se manifestó como la esposa del rey Acab, pero su mismo nombre nos indica que ella ya estaba comprometida con otro. Dice Baal es esposo. Entonces, ella tenía por esposo espiritual, emocional a Baal. Y ella iba a hacer las cosas que Baal le indicaba, iba a levantar altares a él, iba en nombre de Baal a hacer las cosas que ella estaba haciendo. Y esto le decía que tenemos que tener cuidado tanto en nuestra vida matrimonial como la formación de la iglesia, que ninguno de esos indicios haya y que nosotros no estemos engañados pensando que estamos siguiendo algo de Dios cuando realmente lo que estamos siguiendo es a un Baal que se metió ahí y ni siquiera hemos recapacitado que es a un ídolo el que estamos sirviendo. Luego vemos a Herodías. Esta Herodías era esposa de Herodes, pero ella también había sido esposa de otro, esposa de Felipe, y Herodes le quitó la esposa a su hermano. Y entonces esta mujer, su nombre significa heroína, y ahí está manifiesta. Y después vemos a Jezabel infiltrada ya dentro de la iglesia. Por lo menos a Jezabel sabíamos que era de otro reino, Herodías sabíamos quién era ella, pero en el Apocalipsis nosotros la vemos a ella representando a una profetisa y robando o usurpando la autoridad apostólica, ella poniéndose en ese lugar. Entonces veamos, vimos lo último en Segunda de Reyes 9:22, cuando le preguntan a Jehú, ¿hay paz? Y él dice, no puede haber paz, no puede haber evangelio, no se establece aquí lo que es de Dios, porque tu madre Jezabel sigue con sus prostituciones y sus hechicerías. Pero lo que yo le decía brevemente en el anterior segmento, es que inmediatamente nuestra mente se va a lo sexual, y sí, definitivamente hay una inmoralidad sexual manifiesta en este tiempo. Nosotros vimos en las noticias como una cabeza ministerial de una de las iglesias más conocidas en el mundo acaba de caer, y un pecado anterior cae, y varios de los pastores de ese ministerio renuncian. Y usted se imagina el desastre que se está viviendo dentro de esa misión, porque el daño que hizo este movimiento dentro de esa iglesia fue tremendo. Pero nosotros tenemos que entender que cuando se habla de prostituciones, también se habla de prostituciones entre naciones. Usted sabe cómo el pueblo de Israel se metió con otras naciones, y eso lo llevaba a una prostitución religiosa. Y es de lo que yo le decía anteriormente, que a veces pensamos estar siguiendo las cosas de Dios, pero realmente se ha colocado en el lugar del Señor otros intereses, otros ídolos, un hambre de autoridad, un deseo de reconocimiento, una autoidolatría, y entonces se hacen situaciones en donde ya no se sigue a Dios, sino que se sigue al hombre y se usurpa ese lugar,
y ahí se encuentra una prostitución. Entonces el Señor habla de esas prostituciones y ahí le dejo las notas para que usted pueda ir y buscar los versículos que están ahí como referencia. Y otra de las cosas que dice es las hechicerías también de Jezabel. Y las hechicerías dice que son sugerentes a seducción, a un encantamiento y a influencias corruptas. ¿Cómo utiliza Jezabel esas influencias corruptas? Las utiliza para manipular, las utiliza para engañar y para destruir. Hay dentro de la iglesia del Señor a veces movimientos de venganzas, movimientos de destrucción, dentro de los mismos hermanos destruyéndose unos a otros, algunas autoridades aplastando a otros, porque hay seducciones, hay mentiras, hay influencias, hay situaciones que se dan que tratan de manipular, pero está autodestruyéndose un cuerpo porque no ha visto la dimensión de lo que se genera en el corazón y en el alma. Y engaña, muchas veces engaña. Entonces vamos a ver ya esto, qué es lo que Jezabel hace. Mire, entonces dice en Primera de Reyes 21:5. Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le preguntó: ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces Acab le respondió: porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije: dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo: no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿no reinas sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot. Y le enfatizo en eso porque es importante que nosotros nos demos cuenta lo que Jezabel está haciendo. Está viendo a aquel hombre, le dice: sí, tú eres rey. Sin embargo, ella lo manda a su mesa. Acuérdense que Jezabel tiene una mesa. Y en esa mesa le servía engaño a sus profetas falsos. Y ella manda a la mesa a su esposo a comer y alegrarse. Le dice: no te preocupes, porque yo voy a usar la autoridad que estoy usurpando de ti para hacer algo que no se tiene que hacer. Acab, un rey de Israel, viene y dice: bueno, yo quiero esa viña, pero no la voy a ir a tomar porque me la negó y no puedo hacer nada. Pero esta mujer dijo: yo sí voy a usurpar. Yo sí le voy a quitar esto a este hombre y se la voy a dar a mi esposo, lo voy a acumular a nuestros bienes, porque ella lo que quiere es poder. Ella lo que quiere es autoridad y regir sobre, en favor de su Baal, en favor de su verdadero marido al que ella le sirve, al que ella adora. Entonces, y ahí podrían entrar muchísimas cosas, tanto como doctrinas, como intereses personales, ministerios que están de pie por un interés personal, por un carisma personal, pero que realmente no le están sirviendo al Señor. Entonces, ella dice: yo te voy a dar esa viña, pero mire, ¿qué es la viña? Porque dice en Salmo 128:1, dichosos todos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Disfrutarás el fruto de tu trabajo, gozarás de dicha y prosperidad. En tu hogar tu esposa será como vid, llena de uvas alrededor de tu mesa, tus hijos serán jóvenes olivos. Esa es la recompensa de Dios para los que le temen. Entonces el Señor está hablando de esa vid impresionante, ¿verdad? Es una viña, es el fruto, las uvas, lo dulce de la casa. El Señor relaciona eso con la esposa y a los hijos alrededor. Entonces tenía Nabot una herencia. Nabot tenía la representación de la esposa como herencia de él. Y él sabía lo precioso que era. Y viene el rey Acab y le dice: dame esa viña. Y viene Nabot y dice: ¿cómo te voy a dar yo esta herencia? ¿Cómo te voy a dar yo la representación de la dulzura, la representación de la herencia de Jehová para los que le temen? No te la puedo entregar. Y él se queda con aquello que es un tesoro. La iglesia del Señor es una viña. La iglesia, su identidad es ser una viña. Dice la Biblia en Cantares 8:11-12, mi rey esposo tiene una viña de amor formada por una multitud de seguidores. Los cuidadores de esta viña le han dado a mi amado lo mejor. Pero en cuanto a mi propia viña de amor, yo te doy la gloria a ti, al Señor.
y le daré doble honor a los que sirven a mi amado y han velado por mi alma. Entonces esa viña es una representación de la novia de Cristo, de la amada del Señor, bien cuidada, bien resguardada. Imagínense que viene un rey, viene un hombre, viene un ministro que no está en buenas condiciones, que tiene su casa en desorden, que no representa a ese Dios al cual le servimos, y se acerca a una iglesia y dice: déjame entrar. Déjame tomar autoridad apostólica sobre este lugar. Y viene el ministro y dice: no, permíteme, no puedo darte yo porque esto es herencia de Jehová. No puedo darte esto porque esto representa a la iglesia de Cristo. Fíjese que yo cuando he ido a las naciones, varias de las experiencias que he tenido que entristecen mi corazón y que realmente me enojan, me molestan, es desagradable para mí el ver esto, es ver a un pastor que se me acerque y me diga: mira, si tú me fueras a dar a mí un poco de dinero al mes, si tú me pagaras por un transporte y me das comida, yo te traigo aquí a mi iglesia, tenemos como unos 200 para que todos te oigan y hacemos aquí un evento, pero tienes que pagarme para que yo haga esto. Entonces se convierte en una situación del mejor postor. Rehúso totalmente hacer negocios porque yo no fui a comprar a la iglesia de Cristo, y quizá usted me ha oído decirlo, pero sucede que hay quienes están dispuestos a vender a la viña del Señor al mejor postor, y nos pusieron como guardianes, nos pusieron como atalayas, y se acerca acá a tratar de comprar aquella viña para hacerlo a una hortaliza, y estaba esa viña representando a la amada del Señor, y aquella quería hacer una hortaliza y le dice: no, permíteme un momento, no lo vas a hacer. Pero viene la esposa, la que usurpa la autoridad, viene Jezabel y dice: espérate, yo te la voy a dar. ¿Con qué autoridad? Si era la esposa del rey de Israel, ella era una extranjera. Era el rey el que tenía el reinado sobre el pueblo de Dios. Era él el que tenía que ejecutar y cuidar. No era de usurpar, no era de robar, no era de matar, sino era de cuidar a la madre, era de cuidar al pueblo. Y mire lo que hace esta mujer. Dice: entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. O sea que no puso Jezabel porque ella sabía que ella no tenía autoridad sobre ese pueblo. Y ella escribió el nombre de su esposo porque su esposo era el que tenía la autoridad. Ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, no el anillo de Jezabel, el anillo de Acab, el anillo del rey. Escribe aquello y lo envía, y dice: y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en su ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, mire lo que decían: proclamad ayuno y poned a Nabot a la cabecera del pueblo, y poned a 2 hombres, hijos de Belial, porque ella no podía llamar a hijos de Dios, porque ella no era ese uno, ella no es parte de esa unidad, no era de la misma especie, no era de la imagen de Acab, ella era de otro pueblo. Entonces ella escoge a hijos de Belial, hijos de Satanás, delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y principales que moraban en su ciudad, lo hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Imagínense lo terrible que fue este movimiento, que los que leyeron la carta no leyeron así dice Jezabel. Obviamente los hijos de Belial lo sabían. Pero cualquiera que hubiese visto esa carta después iba a decir: no, sí fue Acab el que lo dijo. Él lo dijo. Fue Acab el que mandó a decir. Es como aquellos líderes que dicen: mire, el pastor dijo esto y esto y esto se tiene que hacer, pero el pastor no ha dicho nada. El pastor ni se enteró de que la persona está diciendo: él dijo. Y aquellos que escuchan a ese mensajero dicen: bueno, yo lo voy a hacer porque el mensajero vino y dijo que el pastor lo dijo. Y no saben. De repente llega el mensaje de regreso a la casa del pastor y dicen que yo dije. Y el pastor no dijo nada, ¿verdad? Entonces, de esa manera usurpan, desvían el mensaje de la palabra de Dios y toman el lugar que no les corresponde.
Entonces, dice que cuando, en el 21:15, y cuando Jezabel oyó, usted sabe lo que pasó. Entonces, hacen como ella dijo, hacen un ayuno. Fíjese que Jezabel proclama un ayuno para matar. Y en el libro de Isaías, nosotros vemos el ayuno que el Señor escogió. Y el ayuno que el Señor escogió manifiesta todo un movimiento ministerial, porque en ese ayuno usted ve manifestado el movimiento evangelístico, profético, pastoral, magistral y apostólico, la cobertura, el compartir el pan, el cubrir al desnudo. Usted ve la manifestación del movimiento que se necesita en este tiempo, de un levantar evangelístico que vaya allá afuera con la palabra de Dios, pero no solo, sino que vaya completo. Eso es lo que representa ese ayuno que el Señor escogió. Sin embargo, el ayuno que Jezabel escoge es un ayuno con un propósito, y el propósito es destruir a aquellos que se oponen a lo que ella quiere lograr. Entonces dice, y dijo Acab, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y posee la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Imagínense qué tremendo, que toma posesión. Él iba con la disposición de tomar algo que le habían dado a precio de la sangre de otro, que le habían dado con la autoridad usurpada de alguien que no tenía derecho de hacer lo que hizo, que había ganado a través de falso testimonio, falsas proclamas, falsas promesas. Entonces vino palabra del Señor a Elías Tesbita diciendo, y ahí se lo dejo, porque el Señor levanta movimientos, el Señor levanta profetas, y levantó a Elías para ir a enfrentar a Acab, y declara todo lo que va a suceder con Jezabel. Y no le pongo aquí la muerte de Jezabel porque quiero que veamos la manifestación de ella luego en los libros del Hijo. Y lo vemos manifestado en Juan. Usted sabe que Juan viene con el espíritu de Elías. Juan viene con un mensaje de reconciliación, con un mensaje de arrepentimiento. Juan confronta el pecado. Juan deja saber las cosas como son y anuncia que el reino de Dios se ha acercado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Toca ir y decirle a ministros: estás equivocado en la manera que estás tratando a la gente, porque las tienes aquí oyendo un evangelio, pero no los estás haciendo vivir la salvación que el evangelio anuncia. Toca hablar y confrontar. Eso es un movimiento verdadero. Dice en Mateo 3:1, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Acuérdese que este es el inicio de los 22 libros de el Espíritu. Este es el inicio, este es el Aleph. Este es el Aleph de los 22 libros del Espíritu Santo. Pero tenemos que llegar, y estamos ya viviendo la Tao, estamos viviendo el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis nosotros vemos el sello y la manifestación del sello de los que van a ser arrebatados. Pero también en el libro de Apocalipsis vemos la manifestación en el Espíritu Santo, perdón, este es todavía dentro de los hijos. Viene de los libros del Hijo, perdón, pero en Apocalipsis nosotros ya estamos ahí, ya estamos en Apocalipsis. Y Juan empieza con un mensaje y nosotros tenemos que llevar este mensaje. Entonces dice: porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías. ¿Te acuerdas que le dije que los libros del Hijo empezaban en el libro de Isaías? Porque ahí se habla, y es la profecía mesiánica, ahí se habla de Juan, se habla de todo lo que va a suceder con el Señor. Entonces, Isaías había profetizado sobre la venida de Juan el Bautista, aquel que iba a traer el espíritu de Elías, y él está diciendo: preparad el camino del Señor y haced derechas sus sendas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Los ministros del Espíritu tenemos que preparar el camino del Señor, no el camino nuestro, no el camino de doctrinas extrañas. Pero ¿sabe lo que pasa, hermano? Que cuando se levantan movimientos falsos, yo escucho, yo conozco, yo he visto afiches donde dicen la apóstol tal y tal, o la profeta y apóstol tal y tal. Hermano, yo voy y predico. Estoy aquí delante de usted hoy predicando.
Creo en el ministerio de la mujer porque tengo convicción en mi corazón de que el Señor me llamó y sé que me falta mucho, muchísimo, pero tengo esa convicción. Pero así como tengo esa convicción, también tengo la certeza del conocimiento de que el Señor me formó en un vaso femenino. Soy mujer y tengo un parámetro dentro de lo cual el Señor me permitió operar, pero el Señor a mí no me permitió operar en la autoridad apostólica como que fuera mía solamente, sino que me diseñó para reconocer una cobertura. Me diseñó para venir a complementar algo. Me hizo un vaso más frágil, pero ese vaso más frágil lleva un mensaje y explica y enseña y evangeliza porque eso nos dio el Señor. Pero el Señor no nos llamó a que nosotras tomáramos o usurpásemos un lugar que no nos corresponde. La misma Biblia nos dice que la mujer fue engañada, no el hombre. Entonces el Señor nos protege de eso. Pero hay mucha iglesia que está engañada por un movimiento feminista de este momento que le dice: tú puedes, tienes poder, tú tienes que hacerlo todo, no necesitas de un hombre, o tú eres más que el hombre que está contigo, tú estás más grande. ¿Sabe una cosa? Cuando eso sucede, uno debe de guardar silencio y orar porque el Señor va a hacer la obra. Pero el Señor no nos llamó a nosotros a usurpar el lugar de alguien, ni tampoco nos llamó a seguir movimientos femeninos o feministas en los cuales quien pondera es el nombre de una mujer y no el nombre del Señor. Y no lo estoy diciendo por nada acá. Yo veo los afiches a mí misma, un movimiento en Asia, en Tailandia específicamente, cuando vieron el trabajo que el Señor me permite hacer, se atrevieron a ponerme en el título mío, apóstol, y mandé a destruir todo eso y les dije: si no quitan eso, yo no voy a predicar a ese evento, porque la gente se equivoca y se deja llevar por ofertas de fama, por ofertas de poder, que solo va a llevar a destruirnos a nosotros y a destruir a la iglesia de Cristo, porque el final de Jezabel fue destrucción, el final de Acab fue destrucción, el final de Herodías y el final de Herodes fue destrucción. Entonces, si somos seducidos por el llamado de Satanás de decir: te voy a dar todo este poder, tenemos que reprenderlo, arrepentirnos, enderezar las sendas, hacer derechas sendas para el pueblo del Señor, porque el Señor viene por una iglesia que está sellada, pero está sellada correctamente, no sellada por Jezabel, haciendo los hijos de Belial, siguiendo a un Baal cualquiera que sea. Entonces tenemos que ser celosos del mensaje, celosos de la obra y celosos de nuestra posición, reconocerla y amarla. Amar, mire hermano, amo ser madre, amo el lugar que el Señor me dio. Y el parámetro dentro del Señor, el cual el Señor me permite operarme, porque me siento segura, porque sé que tengo una cobertura sobre mi cabeza, no solo una. Le decía a las hermanas de la iglesia: está mi esposo, si mi esposo no tiene yo no tengo su aval en ir a un lugar, yo no voy. No voy, hermano, porque yo sé que si esa autoridad no tuvo su bien, no me dijo: ve. Y entonces yo no voy tranquila, porque no importa cuánto velo me ponga encima, cuánto llore y cuántas lenguas hable, yo me opuse a mi autoridad y eso a mí me deja desnuda. Y tengo autoridades apostólicas que dicen: ve, anda y haz lo que tienes que hacer. Me gusta eso porque sé que estoy cubierta, porque sé que quien me mandó tiene más autoridad de la que yo jamás podría tener. Entonces eso me habilita a hacer cosas grandes para el Señor. Pero no toda la iglesia de este tiempo lo está reconociendo. Vemos iglesias que están reconociendo a lesbianas como pastores, como dirigentes de una congregación o incluso de un ministerio. Misiones que tenían una doctrina tan bella que se corrompen y son seducidos por este tipo de movimiento que usurpa la autoridad. La manifestación del ministerio apostólico para establecer las doctrinas y establecer los parámetros es de Dios, y nosotros debemos de reconocerla y respetarla. Dice en Primera de Reyes 18:18, y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Eso es lo que Elías está diciendo.
Y en Primera de Reyes 18:21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidlo. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y usted sabe lo que sigue después en Primera de Reyes 18, la prueba que Elías establece delante del pueblo de Dios para que vean que Dios es Dios. Y lo mismo hace Juan el Bautista. Juan viene y llama a la gente a arrepentirse. Aquellos que se acercan a él y buscan bautizarse, dice, ¿quién los enseñó? Víboras, les llama víboras, ¿verdad? Porque él sabía la intención del corazón de ellos. Pero este es un tiempo de llamar al pueblo a arrepentimiento, no solo al pueblo que está allá afuera que tiene que conocer al Señor, sino que a la iglesia misma se le debe de llamar a un arrepentimiento. Elías estaba confrontando a Acab diciéndole, yo no perturbé al pueblo de Israel, simplemente eres tú y la casa de tu padre, porque has dejado los mandamientos, has dejado la doctrina, has dejado lo establecido, has querido hacer lo que tú piensas que es correcto y has abandonado lo que el Señor tiene y estás siguiendo Baales. ¿Por qué? Porque Jezabel, con la que él decidió hacerse una sola carne, tenía ya otro marido espiritual, religioso, al cual ella seguía y servía, y ese era un Baal. Entonces, tenemos que poner nosotros atención a qué es lo que estamos haciendo. Fíjense que el movimiento evangelístico en las naciones sufre de cobertura, falta de cobertura. No tienen, es evangelista y se va a evangelizar por todas partes, pero ¿sabe lo que hace un evangelista itinerario? Que no tiene una casa apostólica, que no tiene un lugar en donde refugiarse, que no tiene a dónde va a traer esas almas y decir, mire, yo le acepto, le presento a Cristo el mensaje de salvación, gloria a Dios, pero aquí está una iglesia, que hay un pastor, maestro, que lo va a edificar, lo va a cubrir, en esta misión hay un profeta que le va a hablar, lo va a confrontar, lo va a restaurar, le va a venir a dar lo que tiene, y hay una cobertura apostólica que da los delineamientos doctrinales y espirituales que lo va a poner a usted en la medida que usted tiene que dar para ser perfeccionado. Pero ¿qué hace un evangelista? Solamente con decir, y no estoy menospreciando el mensaje del evangelio, gloria a Dios por eso, pero lo repito otra vez, de nada me sirve a mí recoger una gran cosecha de un grano si después de haberlo recogido lo dejo ahí tirado en el piso y voy a recoger otro en otro campo, el poco de grano, y lo dejo ahí tirado y no me preocupo de que hayan trabajadores que recojan el grano, lo lleven a los graneros y empiecen a limpiarlo y asignarlo en cada una de las áreas que les toque. Es una irresponsabilidad. Entonces podrás tener un mensaje precioso de la palabra de Dios, podrás decir todo lo lindo y la gente tal vez viene al Señor, pero después le toca a uno encontrar gente desnutrida, gente que murió por falta de nutrición porque no tenía una casa apostólica que se preocupara de todo el seguimiento de la vida de un cristiano. Y dentro de eso entra el movimiento jezabélico, porque se necesita se necesita una orden, se necesita una semilla que el Señor nos permite recibir a través de nuestras coberturas para que se dé a luz hijos. Una iglesia no puede dar a luz sola si no tiene una semilla de parte del Señor. Se necesita ese gen. Y si una persona, un movimiento piensa que no necesita del Señor, que no necesita de la estructura que Dios mismo formó, está siendo partícipe de un movimiento jezabélico. Entonces, el confrontamiento con la verdad profética, dice Marcos 6:17. ¿Por qué enfrentamiento? Porque Herodes se tuvo que enfrentar en eso, y Herodías, que estaba llena de un espíritu jezabélico. Entonces dice, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan, o sea, lo metieron preso, y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Se acuerda que Jezabel, su nombre significa Baal, es esposo de? Herodías ya tenía otro esposo, era su tío también, ambos eran sus tíos.
Tanto Felipe, el anterior esposo, como Herodes, el de ahora, ambos eran sus esposos. Y esta mujer tenía una gran ambición de poder. Tal era su ambición de poder que no le fue suficiente saltar de su esposo Felipe al hermano de él, Herodes, para llegar a estar a la par de él reinando con su hija Salomé, sino que después incita a Herodes a ir a buscar otros lugares para tener más poder, pero eso le trae su perdición y su muerte. Eso usted lo ve en los compendios históricos. Entonces, esta mujer ya tenía su corazón comprometido y mezclado. Pero viene, ¿y por qué encerró a Juan? Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Le chocaba que alguien le confrontara su pecado, le chocaba que alguien le dijera, mira, tienes que terminar, algo tiene que suceder, pero esto no puede seguir. Le chocaba a ella que le dijeran que era lo que estaba haciendo mal. Nadie podía decirle nada. Dice Marcos 6:17, porque Herodes mismo había enviado a prender a la cárcel y lo había encadenado en la cárcel. Bueno, leímos esto, ¿verdad? Dice, y Herodías le guardaba rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Y dice en el 21, pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y mire cómo ambas, Jezabel allá utilizó a los ancianos y a los principales, y esta mujer aquí, Herodías, de la misma manera utiliza un banquete para atraer a los nobles, a los principales, a los comandantes. Ella se rodea de autoridades para que las autoridades secundarias le ayuden y le apoyen en lo que ella va a hacer, porque fue lo que hizo Jezabel. Jezabel utilizó a los ancianos y a los principales de la ciudad donde vivía Nabot para que ellos apoyaran y ellos ejecutaran la orden que ella dio. ¿Para qué? Para matar a Nabot. De la misma manera, Herodías utilizó ese lugar donde estaban los principales, los comandantes, las órdenes, los mandos medios, para que fuera su vehículo de autoridad y de ejecución de la muerte de Juan. Entonces dice, cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad del reino. Mire la promesa, ¿verdad? Cómo se lleva el ambiente de fiesta, el ambiente de banquete, el ambiente de seducción, y usted va a ver ahorita la contraparte de esto. Lleva a poner el corazón de Herodes, del rey, en un punto en donde él va a dar. Herodías sabía que en ese ambiente ese era el día oportuno, el día de banquete, el día de fiesta, el día donde ella iba a halagar, el día donde ella iba a presentar lo mejor. Ella sabía que iba a obtener algo, la autoridad para conseguir lo que quería. Entonces, mire, por eso le digo la contraparte. En Esther 7:1, y el rey y Amán fueron al banquete a beber vino con la reina Esther. También el segundo día, mientras bebían vino en el banquete. Y el rey dijo a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Y hasta la mitad del reino se te dará. Y entonces respondió la reina Esther. ¿Se da cuenta que le ofreció también la mitad del reino? ¿En dónde? En medio de un banquete. Ya Esther había venido presentando banquetes de vino al rey porque ella tenía que presentar una petición. Ella sabía que en el medio, en ese espacio de banquete, en ese espacio cercano, el corazón del rey iba a estar moldeado y sensible para poder querer darle a ella algo. Ahora, el conocimiento de Esther con respecto al corazón de este rey no fue para manipularlo, para ella matar al que le estorbaba y ganar ella más poder, sino que Esther iba ahí a pedir por su vida. Ella no fue a decirle mata a aquel. Ella no fue a decir voy a quitarle la viña a este otro. Ella fue a decir mi vida y la de los míos. Entonces le dice, ¿cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. Y respondió la reina Esther y dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey que me sea concedida la vida según mi petición,
y la de mi pueblo según mi deseo. ¿Y sabe qué es lo que consiguió Esther a través de esto? Obvio, el enemigo fue destruido, porque Amán terminó en la horca que había preparado para Mardoqueo. Pero ¿sabe qué fue lo que se le entregó a Mardoqueo mismo? Por la petición, por el ayuno de Esther, por la oración de las doncellas de Esther, por el haberse presentado delante del rey. Mire la actitud de Esther, una actitud de respeto, de ser una mujer sumisa, presentando su petición, pero presentándola de una manera correcta. Y vea la actitud de Herodías, utilizando la seducción, utilizando la manipulación, con un pensamiento de destrucción. Y Esther lo que hace es conseguir el sello del rey, conseguir cartas que se fueron escritas por los escribas del rey y que llevaban el sello del rey mismo para que hubiera salvación. Ella utiliza y dice, aquí va un edicto que viene del palacio del rey con el conocimiento completo del rey, con la autoridad y el bien en el corazón de él para enviar estas cartas de salvación hacia afuera. ¿Quién te dio las cartas de salvación que llevas tú en tus manos? ¿Quién te dio el mensaje para que lo llevases tú a los diferentes lugares donde los llevas? Si tú eres una persona que le gusta evangelizar, yo te insto en el nombre de Jesús a que entres a una cobertura para que vayan selladas correctamente esas órdenes que tú llevas de salvación y sea un evangelio el que viva la gente a la que tú le tocas el corazón, un evangelio que es lleno de una prosperidad como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta llegar a la perfección. Entonces el rey le entrega ese sello y usted sabe que hubo salvación. Pero mire lo que sucede en Marcos 6:24. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le respondió, imagínense, ni siquiera sabía qué pedir. Y no estoy diciendo que esta muchacha debería de haber sabido que era la cabeza del rey, pero sabía el interés de la mujer, sabía el interés de la madre, sabía el interés de esa entidad jezabélica que estaba moviéndose ahí. Y la madre le contesta, la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que estaban sentados con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel. La manipulación, la destrucción, la manifestación de decir, me cae mal el mensaje de este, no soporto oír cómo predica fulano, sutano, fulana, me cae mal. Me lo quitas, no, desapareces, apagás la computadora, ¿me entiende? Una oposición para que el mensaje correcto llegue. Hay que cortar, hay que quitar, hay que eliminar, hay que hacer esto. Y se envuelve un movimiento para destruir lo correcto. Usted ha visto los programas, o tal vez no los ha visto. Yo veo medio algo que están criticando a un siervo en algún video que ponen en Facebook o YouTube, inmediatamente lo quito. Porque detesto ver a personas sentadas hablando en contra de alguien que está haciendo la obra y ellos no hacen nada. Pero coleccionan pruebas y pruebas falsas, y estaba aquí, lo vimos acá, hizo esto, hizo lo otro, pero no tienen frutos de nada y están tratando de destruir y arrancar cabezas de los Juanes que están allá afuera haciendo la obra de Dios. Eso es un movimiento jezabélico. Y el pueblo de Dios se detiene a ver el video. Y está viendo y dicen y dijeron y se inventaron y viste, y todavía comparten. Mira lo que dicen de fulano, mira lo que dicen de sutano. Y están participando de una obra jezabélica. Y otros que se sientan a inventar y a decir, estaba haciendo, hizo, vino, compró, vendió, ganó, se regaló, buscando la manera de decapitar a aquellos que hacen la obra de Dios. No participemos de esas obras. En Apocalipsis 2:20, y aquí vemos ya la manifestación de Jezabel en una dimensión impresionante, porque está metida allá dentro de la iglesia como un ministro primario, porque se dice profetiza.
Dice, mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel que se dice profetiza enseñar. Ella está didasco y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer. Está a la mesa de Jezabel. Cosas ofrecidas a ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. Y de nuevo, la gente simplemente coloca esa fornicación en lo sexual, y no le estoy diciendo que no pasa, sí pasa. Pero hay muchas iglesias, doctrinas, ministerios que están enseñando doctrinas que seducen al pueblo a otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que es esa fornicación? Por hebraísmo, por un hebraísmo metafóricamente es entregarse a la idolatría, adorar ídolos. Y lo vemos ahí, usted ve la nota, tómele fotos si quiere, estúdielo, vea a ver esos versículos que están ahí de referencia, en donde usted se va a dar cuenta que esto es más espiritual que sexual. Sí, van a haber personas que van a caer sexualmente y va a ser un pecado del cual se tienen que levantar, pero lo más terrible es cometer inmoralidades espirituales, mezclarse en cosas que no deben de hacerse, sino que debemos de seguir un orden, un parámetro, ser sellados, buscar esa palabra que nos está edificando. El tiempo no me lo dejaron acá, espero que esté dentro del tiempo, espero no haberme pasado. O si ya tengo que terminar, me avisan, pero ya estamos en eso, estamos en la última diapositiva. Dice en 1 Timoteo 2:12, no se preocupen, aquí seguimos adelante. 1 Timoteo 2:2 dice, porque no permito a una mujer enseñar. Esa es la misma palabra que se utiliza en el versículo anterior donde dice, porque permites a aquella mujer Jezabel que se dice profetita enseñar, didasco. Ella está enseñando. Entonces, en 1 Timoteo 2:12 dice, porque no permito a una mujer enseñar, no permito a una mujer didascos, ni tomar autoridad sobre varón, sino estar reposada. Porque Adán fue formado primero, luego Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer fue engañada en la rebelión. Mire, este versículo para mí es muy importante que lo entendamos. Porque lo que vemos a Jezabel en el libro, gloria a Dios, lo que vemos a Jezabel en el libro de Apocalipsis hacer es no solamente profetizar, proclamar. Usted se dio cuenta que Jezabel en Reyes proclama ayuno, está tomando actitudes proféticas, fuerza profética, y envía su mensaje profético para destrucción. Entonces, la Jezabel del último tiempo se mete como profeta dentro de la iglesia y empieza ella a mandar sus profecías y sus proclamas. Y tiene sus seguidores, pero no solamente eso, sino que empieza ella a enseñar, ella empieza a didascos, ella empieza a decir, yo puedo hacer esto sola, no necesito de un varón que me cubra. ¿Se acuerda de aquellas que dicen en el último tiempo rodearán 7 mujeres a un varón y le van a decir, no necesitamos nada de ti, solamente colgamos tu nombre para quitarme la vergüenza de que no digan, ay, anda sola, pero yo lo voy a hacer todo sola? No te preocupes, no te necesito a ti, yo tengo lo suficiente, tengo palabra, tengo autoridad, tengo seguidores, soy popular, soy mejor que tú, así que ahí quédate, solamente estás de adorno, pero yo puedo solita. Eso dice la palabra que va a suceder en el último tiempo, es parte de este movimiento. Entonces dice la palabra en Timoteo, no permito que una mujer enseñe, no permito que una mujer establezca, ni que tome autoridad sobre el varón, sino está reposada. Puse esta versión porque las otras que utilizan en el legalismo, es decir, que esté callada, que no hable, y eso no es así. Dice que esté reposada. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero y luego Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer fue engañada. ¿En dónde? En la rebelión. ¿Y dónde sucedió la rebelión? La rebelión original sucedió antes de aquí en la tierra. La maldad, la iniquidad y la muerte vinieron a engañar al sello de la perfección. Corrompieron ese sello de la perfección, que era Luzbel, y él se convierte en Satanás y cae. Esas 3 entidades femeninas de rebelión vienen y se manifiestan después para venir a pervertir el plan del Señor y engañan a Eva. Entonces el Señor lo que viene haciendo desde el principio es proteger esa entidad femenina para que no sea engañada,
Y por eso el Señor establece autoridades que van a ser cobertura para ella, para que ella no sea engañada. Es ahí donde yo le digo que amo estar protegida. Y es ahí donde la iglesia de Cristo debe de amar ser cubierta para no ser engañada y ser cubierta correctamente. ¿Por qué? Porque Adán no fue engañado, sino que fue engañada la mujer. Jezabel en el último tiempo representa esa rebelión original que quiere destruir hasta el último momento tu posibilidad de ser la novia de Cristo y la mía de ser una sierva de Dios que está cubierta, que obedece los parámetros que le han dado a seguir. Es una responsabilidad tan grande, hermano, ponerse en un púlpito a predicar, porque cada cosa que sale de nuestra boca va a sellar de una manera correcta o incorrecta a los que están oyendo y reciben la palabra. Y que el Señor nos libre de estar nosotros predicando nuestro propio evangelio o de estar predicando de acuerdo a un Baal con el que nosotros nos comprometimos y que tal vez ni siquiera estamos conscientes de que eso estamos predicando. Que Dios nos libre de salir como ministros errantes que no tienen una casa y una cobertura, que estemos dando un evangelio que deja huérfanos tirados por todas partes. Jezabel provocó que los profetas del Señor estuvieran escondidos en cuevas. Jezabel provocó que un ministro verdadero de Dios estuviera huyendo por temor de su vida. Ese es un movimiento jezabélico que se está manifestando en este tiempo en la iglesia y nosotros debemos de huir de este tipo de cosas. ¿Cómo? Sometiendo nuestro corazón, nuestra alma, dice la Biblia, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, entendiendo que la autoridad de Dios es una protección para nosotros mismos. Dice Primera de Pedro 3:3 que el adorno de ustedes no consista en cosas externas como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Es esa misma palabra que dice que permanezca callada, que permanezca con un espíritu suave y tranquilo, que cuando esté sentada como María se sentaba delante del Señor Jesús a oír la palabra, su corazón estaba atento, escuchando cómo el Señor hablaba. Dice, esta belleza vale mucho delante de Dios, pues este era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. Así que yo lo que te invito esta noche, amada iglesia, es que te sometas a tu esposo. Te sometas al Señor y te sometas al orden que Él estableció. Yo te invito a ti que profetizas, a ti que evangelizas, a que veas en dónde estás, cómo estás ejercitando eso que tú haces, si es un privilegio o si es un ministerio. Invito a la iglesia y nos invito a nosotros a meditar en cuál es el orden de Dios y a reprender toda manifestación jezabélica que nosotros podamos ver en nosotros y en la iglesia que estamos pastoreando y en el ministerio que estamos ejerciendo. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Yo espero que esta palabra te haya edificado y te haya dado herramientas para identificar las cosas que Dios no quiere que estén dentro de la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia esta noche, Señor, a bendecir a tu pueblo, Señor. Vengo, Padre, a pedirte, Señor, que todos nosotros con un corazón sensible, con un espíritu suave y tranquilo, podamos sentarnos, Señor, a recibir, Señor, de nuestras autoridades, de los ministros que tú estableciste, que podamos ser preparados, equipados, que crezcamos y vayamos, Señor, no con autoridad usurpada, Padre, sino que vayamos allá afuera con el mensaje correcto, con las cartas, Señor, que llevan el sello tuyo, con el mensaje que lleva, Señor, tu mensaje, Padre, equipado, Señor, para enviar a los salvos a la casa donde van a ser formados, Señor. Padre, bendice, Señor, a los apóstoles de este ministerio, bendice a los profetas, Padre, bendice a los evangelistas, bendice a los pastores y los maestros, a cada uno de ellos por nombre, Padre, bendícelos, danos en nuestra mano, Señor, las herramientas, danos en nuestras manos los sellos correctos,
juntos, Padre, que podamos sellar a tu amada, que la perfección de la misma, Señor, llegue en todo nivel, porque sabemos que tú estás pronto a venir, Padre. Permítenos llegar, Señor, hasta los rincones de esta tierra que no han sido alcanzados, Señor, con un mensaje certero, Padre, que viene de tu corazón. Permítenos, Señor, identificar a tu amada, a tu iglesia, a la que tiene que ser preparada. Yo bendigo, Señor, esta casa ministerial. Bendigo la formación, Señor, que he recibido y sigo recibiendo en la casa, Señor, de mi Padre. Bendigo los lomos, Señor, de él y la palabra que tú le das. Bendigo a cada uno, Señor, de la estructura de autoridad que tú le has permitido a él formar, Señor. Que cada uno de nosotros, desde el mayor hasta el menor, podamos recibir de ese aceite que cae en la cabeza, que desciende a las barbas, Señor, y que va corriendo sin interrupción hasta los bordes de las vestiduras. Señor, que hasta el más pequeño que está cubierto por este manto apostólico pueda recibir lo correcto, Señor, y pueda ser cubierto de tal manera, Señor, que sea perfeccionado para tu venida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano, que tenga una linda noche y no se olvide que estamos en retiro y hay palabra de Dios. Siéntese en la mesa del Señor, no en la mesa de Jezabel. Amén. Dios le bendiga. Feliz noche.